las puertas. Abrí las puertas, no, hace mucho calor, si no están prendidos los aires. ¿Puede poner esto en batería? Ok. ¿Verdad? Jaya Radha Madhava Punya Vihare Jaya Radha Madhava Punya Vihare Jaya Radha Madhava Punya Vihare Krishna Vallabha Girivardhara Krishna Vallabha Girivardhara Yasodanandana Rajajana Yasodanandana Rajajana Jaya Radha Madhava Punya Vihare Jaya Radha Madhava Punya Vihare Jaya Radha Madhava Punya Vihare Jaya Radha Bhavijana Vallabha Girivardhara Bhavijana Vallabha Girivardhara Yasodanandana Rajajana Kamya Kira Hare Krishna
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayam Vishnupad Paramahamsa Brahmachari Sarada Shishara Sivanasa Bhakti Vedanta Sai Maharaj Upati Ananta Koti Vaishnava Vindhi Jai Namachari Shubhasthapi Jai Prem Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasa Gaura Bhakta-vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Prabhu Gopinath Shyama Kunda Radha Kaliviran Ki Jai Vrindavan Dham Ki Jai Mathura Dham Ki Jai Navitam Ki Jai Jagannath Puri Dham Ki Jai Gangamai Ki Jai Yamunamai Ki Jai Tulasi Devi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Samaveda Bhakta-vrinda Ki Jai Gaura Pramanandi toda la gloria son muchos extraordinarios, toda la gloria son muchos extraordinarios, todas las glorias muchos extraordinarios, todas las glorias sean para Shira Prabhupada. Bueno, muchas gracias por venir, Hare Krishna. Hoy son más que ayer. Bueno, vamos a comenzar entonces con el Bhagavad Gita. Hemos seleccionado un verso del capítulo 9. ¿No? El capítulo 9 es el conocimiento más confidencial del Bhagavad Gita. Y vamos a comenzar como siempre con la glorificación del Señor. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Manmana Bhava Mat Bhakto. Majalimam Namaskuru. Mamme
vashyasi yuktvaiva atmanamatparayanaha manmana bhava madbhakto Majjajimam namaskuru Mamme vaishyasi yuktvaiva Atmanamat parayanaha Majjajimam namaskuru Las devotos, por favor. Pensando en mí siempre. Baba, vuélvete. Mat, mi. Bhakta, devoto. Mat, mi. Yaji, adorador. Mam, a mí. Namaskuru, ofrece reverencias. Mam, a mí. Eva, completamente. Eshyasi, vendrás. Yuktva, estando absorto. Evam, así pues. Atmanam, tu alma. Matparayana, consagrado en mí. Bueno, entonces vamos a citar la traducción del verso y todo junto otra vez, ¿no? ¿Cómo era? Siempre ocupa tu mente en pensar en mí. Siempre ocupa tu mente en pensar en mí. Vuélvete devoto mío. Vuélvete devoto mío. Ofréceme reverencias. Y adórame a mí. Estando completamente absorto en mí. Es seguro que vendrás a mí. Siempre ocupa la mente en pensar en mí. Vuélvete devoto mío. Ofréceme reverencias y adórame a mí. Estando completamente absorto en mí, es seguro que vendrás a mí. Significado por Srila Prabhupada. En este verso se indica claramente que el proceso de conciencia de Krishna es el único medio para liberarse de las garras de este mundo material contaminado. A veces unos comentaristas inescrupulosos desvirtúan el significado de lo que aquí se afirma claramente, que todo el servicio devocional se le debe ofrecer a la suprema personalidad de Dios, Krishna.
Por desgracia, los comentaristas inescrupulosos apartan la mente del lector hacia aquello que no es factible en absoluto. Esos comentaristas no saben que no hay ninguna diferencia entre Krishna y la mente de Krishna. Krishna no es un ser humano ordinario. Él es la verdad absoluta. Su cuerpo, su mente y él mismo son uno y son absolutos. En el Kurma Purana se declara, tal como lo cita Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami en sus comentarios Anubhasya al Chaitanya Charitamrita, quinto capítulo del Adi Lila, versos 41-48. Deha dehi vibedhoyam neshvare vidyate kvachit. Esto significa que en Krishna, el Señor Supremo, no existe ninguna diferencia entre Él y su cuerpo. Pero debido a que los comentaristas no conocen esta ciencia de Krishna, esconden a Krishna y dividen su personalidad de su mente o de su cuerpo. Aunque estos signos de una crasa ignorancia de la ciencia de Krishna, algunos hombres obtienen ganancias de desorientar a la gente. Hay algunos hombres que son demoníacos. Ellos también piensan en Krishna, pero con envidia, tal como el rey Kamsa, el tío de Krishna. Él también estaba pensando siempre en Krishna, pero pensaba en Krishna como enemigo. Él siempre estaba angustiado, preguntándose cuándo Krishna iría a matarlo. Esa manera de pensar no nos ayudará. Uno debe pensar en Krishna con amor devocional. Eso es bhakti. Uno debe cultivar el conocimiento acerca de Krishna continuamente. ¿Cómo se hace ese cultivo favorable? Aprendiendo con un maestro genuino. Krishna es la suprema persona de Dios y varias veces hemos explicado que su cuerpo no es material, sino que es conocimiento eterno y bienaventurado. Esa clase de plática acerca de Krishna lo ayudará a uno a volverse devoto. Entender a Krishna de otra manera, oyendo a la fuente equivocada, será infructuoso. Por consiguiente, uno debe ocupar la mente en la forma eterna, la forma primordial de Krishna. Uno se debe dedicar a adorar a Krishna con la convicción en el corazón de que Él es el Supremo. En la India hay cientos de miles de templos para la adoración de Krishna, y en ellos se practica el servicio devocional. Cuando esa práctica se lleva a cabo, uno tiene que ofrecerle reverencias a Krishna. Uno debe inclinar la cabeza ante la deidad y ocupar la mente, el cuerpo, las actividades, todo. Eso hará que uno se absorba en Krishna por entero, sin desviación. Eso lo ayudará a uno a trasladarse a Krishna Loka. Uno no debe dejarse desviar por los comentaristas inescrupulosos. Uno debe dedicarse a los 9 procesos del servicio devocional, comenzando con los procesos de oír y cantar acerca de Krishna. El servicio devocional puro es el máximo logro de la sociedad humana. Los capítulos 7 y 8 del Bhagavad Gita han explicado el servicio devocional puro que se le presta al Señor, el servicio que está libre del conocimiento especulativo, del yoga místico y de las actividades fruitivas. Porque aquellos que no están plenamente santificados se vean atraídos por diferentes aspectos del Señor, tales como el Brahma Jyoti impersonal y el Paramahatma localizado. Pero un devoto puro emprende directamente el servicio del Señor Supremo. Hay un hermoso poema acerca de Krishna en el que se expresa claramente que cualquier persona que esté dedicada a la oración de los semidioses es muy poco inteligente.
y no por obtener en ningún momento la recompensa suprema que es Krishna. Al comienzo, porque el devoto caiga a veces del plano modelo, pero aún así se debe considerar que él es superior a todos los demás filósofos y yogis. Aquel que siempre está dedicado al proceso de conciencia de Krishna se debe sobreentender que es una persona completamente santa. Sus accidentales actividades no devocionales van a disminuir y pronto él se verá situado sin ninguna duda en el estado de plena perfección. El devoto puro no tiene ninguna posibilidad de caer, porque la divinidad suprema cuida personalmente de sus devotos puros. En consecuencia, la persona inteligente debe emprender directamente este proceso de conciencia de Krishna y vivir de una manera dichosa en este mundo material. A su debido tiempo, ello recibirá la recompensa suprema. Krishna. Y vamos a repetir el verso otra vez. Madbhakto madhyajimam namaskuru mam vivasyasi svaivam atmanavaparayanaha. Siempre ocupa la mente en pensar en mí. Vuélvete devoto mío, ofréceme reverencias y adórame a mí. Estando completamente absorto en mí, seguro que vendrás a mí. Namaste Saraswati Nirvishesha Shunyavadi Pashtacharasata. Bueno, ya hemos mencionado que estamos leyendo el capítulo 9 del Bhagavad Gita, ¿no? Son 18 capítulos, ¿no? Y de acuerdo a la explicación que nos dio nuestro maestro espiritual Srila Prabhupada, el Bhagavad Gita se divide en 3 partes. La primera parte y la última parte son 18 capítulos, y bueno, 6, ¿no? Cada parte, tercera parte tiene 6 capítulos. Y la primera y última parte, Srila Prabhupada decía, era como la cobertura, ¿sí? ¿No? Protegiendo la parte central, la que se conoce como el conocimiento más confidencial. Y en esta parte se habla de lo más confidencial, lo que es el servicio devocional puro. En la primera parte se habla mucho de actividades como karma yoga. Y la última parte, en la última parte se encuentran muchos detalles detallados, ¿no? Como acerca de las 3 modalidades, ¿no? Y otras cosas. Bueno. Entonces en esta parte central, ¿no? Se habla del servicio devocional puro, ¿no? Como se menciona acá. Tal servicio debe ser libre de todas las motivaciones personales. No como en el mundo material nosotros lo trabajemos si no hay una recompensa, algún saldo, sueldo, un sueldo, por lo menos reconocimiento. ¿Sí? ¿No? Pero cuando se habla de servicio devocional puro, es servicio devocional sin ninguna motivación personal, sin espera de recompensa. Mismo Chaitanya Mahaprabhu expresa eso en el Shikshastra. Dice, yo siempre voy a ser tu devoto, aunque ni me das atención, ¿cómo se dice? No me das atención. O inclusive aparentemente me maltratas. No voy a parar de servirte, siempre. Y no solo eso, sino que Chaitanya Mahaprabhu dice, vida tras vida. O sea, no solo en esta vida, sino que vida tras vida. ¿No? Es muy interesante eso, porque normalmente todas las prácticas del yoga y todo esto, ¿no? se lleva a cabo con la finalidad de lograr la liberación, mukti. ¿No? Pero Chaitanya Mahaprabhu menciona en Shikshastra que ni siquiera está interesado en liberación, o sea, liberación del ciclo nacimiento y muerte, y del regreso de vuelta a Krishna, de vuelta al mundo espiritual, Vaikuntha. Bueno,
Entonces, vida tras vida, ¿no? Chaitanya Mahaprabhu expresando eso. ¿No? Una vez habían unos devotos con Srila Prabhupada, ¿no? Sankirtaneros, ¿no? Y ellos dijeron que les gustaría distribuir libros vida tras vida. Y Prabhupada está muy complacido con eso. Porque en realidad los que nos conocen, ¿qué estoy diciendo? Lo que nos conecta con Krishna es el servicio devocional. Tal servicio devocional es la solución a todos los problemas. Acá en el mundo material estamos sujetos a las triples miserias. Adhyatmika klesha, adhibodhika klesha, adhidevika klesha. Adhyatmika klesha se refiere a los problemas que tenemos con nuestro cuerpo, con la mente y todo. ¿No? O sea, ¿no? Nosotros mismos somos la causa del sufrimiento. Y Bodhika klesha se refiere a problemas que nos dan otras entidades vivientes. ¿No? Porque ahora, por ejemplo, después del mediodía vinieron unos mosquitos a mi cuarto, ¿no? En mi picaron, ¿no? Hare Krishna. A eso se refiere, no sé, ¿sí? O mismo problemas, ¿no? Familiares y todo, ¿no? Hay tantos problemas, ¿no? Con otras personas, con otras entidades vivientes. ¿No? Por ejemplo, los mosquitos viven de eso, ¿no? No se pueden convencer que no lo hagan, porque es su vida natural, ¿no es cierto? Entonces esto, ¿no? Es parte también de nuestro sufrimiento. Y después, Adhidevika klesha. Deva, ¿no? Se refiere a los semidioses, las entidades vivientes, poderosas, que controlan el ambiente, la lluvia, la luz y todas esas cosas, ¿no? En realidad el Srimad Bhagavatam nos explica que hay 30 millones de semidioses en este universo, a cargo de diferentes departamentos en la administración. Mismo se explica que diferentes partes de nuestro cuerpo, el funcionamiento del cuerpo, también están reguladas por diferentes semidioses. Bueno, semidioses, ¿no? No son Dios, sino que semidioses, casi dioses, ¿no? Son entidades vivientes como nosotros, son jivatmas, ¿no? Jivatma, eso significa que son como nosotros, son más poderosos, tienen vidas mucho más largas que nosotros, ¿no? Como por ejemplo Brahma, ¿no? Primer, más importante en los semidioses, ¿no? Hay 3 semidioses que son los más poderosos. Brahma es el Dios creador, ¿no? Se cuenta que cuando Brahma nació al comienzo de la creación, ¿no? Él empezó a crear las diferentes formas, dándoles todas y también todas las facilidades que necesitamos para mantener nuestro cuerpo, ¿sí? Después apareció, ¿no? el señor Shiva. Brahma también se describe como una persona muy extraordinaria. No recuerdo el nombre ahora, pero uno de los nombres de Brahma es el que nace directamente del Padre. No tiene que pasar por el cuerpo de la madre, ¿no? Se cuenta muy lindo, muy detallado, Srimad Bhagavatam, ¿no? Gavadaka Shai Vishnu, una expansión del Señor, no estaba acostado, ¿no es cierto? Y de su ombligo salió un tallo, ¿cómo se llama? En tallo una flor de loto. Y cuando la flor se manifestó, ilimitados pétalos, muy hermosos, ¿no? Apareció Brahma, nació encima de la flor. No nació de Lakshmi, ¿no? La consorte de Gavadaka. Bueno, entonces cuando él nació, estaba oscuro, no había sol todavía, no había luz. En realidad se dice que este universo en sí es oscuro y siempre necesita fuentes de luces para ser iluminado. Por ejemplo, en la mañana, ¿no? Cuando sale el sol, de repente hay luz, ¿sí? Y la luz, ¿no? El sol desaparece a la noche y durante la noche ¿no? tenemos que ayudarnos con bombitas, ¿sí? ¿No? Sí, electricidad, velas, fuego y todo eso, no sé, para iluminar el espacio. ¿No? Pero en sí el mundo material
a los universos oscuros. ¿No? Entonces, cuando Brahma nació, ¿no? Era un ser muy inteligente, ¿no? Imaginamos, ¿no? Para esa función uno tiene que ser extraordinariamente inteligente, ¿no? Entonces, naturalmente, empecé a hacer preguntas. ¿Qué es esto? ¿Por qué nací acá? Y todas esas preguntas, no sé. Y mientras que estaba, ¿no? Como pensando de esa forma, escuchó un sonido. Tapa. ¿No? Tapa. Fue instruido a llevar a cabo tapasya, austeridades, ¿no? Para calificarse para su servicio en el futuro. ¿Sí? Y después de mucho tiempo de tapasya, austeridades severas, ¿no? Brahma logró la perfección. ¿Y en qué consistió? Bueno, ¿no? Tuvo unas visiones, por la misericordia del Señor pudo ver cosas, ¿no? Cosas que no se ven normalmente, ¿no? Y también fue instruido desde dentro del corazón. ¿No? Normalmente nosotros somos instruidos, ¿no? Al escuchar Shravanam Kirtanam Vishnu, ¿no? Son los dos procesos de que Prabhupada habla acá, el nuevo proceso de servicio devocional. Los primeros dos son Shravanam Kirtanam Vishnu. Escuchar y glorificar, repetir lo que uno ha escuchado, ¿no? ¿Y de qué? De Vishnu. ¿No? Vishnu es otro nombre de Krishna. Entonces, cuando Brahma nació de esta forma, fue instruido por el Señor desde dentro del corazón. ¿No? El Señor se encuentra en el corazón de todas las entidades vivientes como Param Atma, traducido al español, super alma. ¿No? Nitya Nityanam Chaitanas Chaitananam Eko Vijnudam Vigadati Kamam. El verso muy lindo. La traducción es, ¿no? Existen ilimitadas entidades vivientes, conscientes y eternas. ¿No? Nosotros también somos eternos. Nuestra sustancia, ¿no? Espiritual, somos almas eternas. Y tal nos encontremos temporalmente en este cuerpo material, por un tiempo limitado. ¿No? Bueno, entonces dice, entre muchas eternas entidades vivientes, conscientes entidades vivientes, hay una alma que es diferente. ¿Y en qué consiste la diferencia? Que este alma mantiene todas las demás almas. Nosotros no podemos mantenernos independientemente, ¿no? Sino que el Señor nos da, por su misericordia sin causa, nos da todas las facilidades. Él nos da el aire, da la luz, da los alimentos, ¿no? El ambiente también. ¿Sí? ¿No? Entonces hay una alma que mantiene todos los demás. Y es una de las definiciones de Dios. Dios entre todas las almas, las entidades vivientes, es el alma suprema, la persona perfecta. A nosotros se describe como pequeñas partículas. Se dice así como cuando uno agarra un cabello, corta la punta del cabello en 100 partecitas. Toma una de esas partecitas, de nuevo se divide en 100 partecitas, la 10.000ª parte del cabello, de la punta de un cabello. Eso se explica, es el tamaño de esta chispa espiritual que se encuentra en el corazón y que da vida al cuerpo. Por la presencia de esa chispa de energía espiritual, ¿no? Expandiendo su energía en forma de conciencia por todas partes del cuerpo, el cuerpo parece estar vivo. Ya el cuerpo no está vivo, el cuerpo es materia. Lo que hace que el cuerpo esté vivo es la presencia de esa chispa de energía superior. Esa alma pertenece a la energía superior, mientras que el cuerpo pertenece a la energía inferior. Bueno, entonces Brahma nació, ¿no? Volviendo a Brahma, ¿no? Brahma es el creador, él es el encargado de Rajaguna, de la moralidad de la pasión. Rajaguna. Después está Shiva, encargado de la moralidad de la Tamoguna, de la ignorancia o oscuridad. ¿No? Brahma crea
y Shiva es el encargado de la destrucción al final. ¿No? Cuando se termina el tiempo del universo, él destruye el universo. Y hay otra deidad más, ¿no? otra personalidad más, es Vishnu. ¿No? Vishnu es el que mantiene. ¿No? Nosotros también podemos crear un poquito, controlar, mover el micrófono, ¿no? Y todo esto, para dar un ejemplo. Pero no somos los controladores como Krishna, con la suprema control. Ishvara Parama Krishna es el controlador supremo. Bueno, entonces Shiva, el encargado de la ignorancia, ¿no? es el Guna Avatar, se describen como 3 encarnaciones del Señor, los Guna Avatars. Y Vishnu es el que mantiene. Nosotros podemos crear y nos hemos vuelto expertos en destruir, ¿no es cierto?, en esta era especialmente. ¿No? Pero no podemos mantener. ¿Sí? ¿No? Eso está bajo el control de la suprema personalidad de Dios. ¿No? Entonces esto ¿no? Son los tres Guna Avatars. Y Avatar, ¿no? En realidad Avatar, ¿no? Muchas veces escuchamos el término encarnación, ¿no es cierto? Encarnación, ¿no? Parece como carne, ¿no es cierto? No estamos moviendo carne, ¿sí? ¿No? ¿No? Pero cuando Krishna aparece, no la encarnación de Krishna aparece, no se vuelve carne, ¿sí? Que siempre mantiene su identidad espiritual de eternidad, conocimiento y bienaventuranza. ¿No? Y nunca menos que una persona, siempre personal. ¿Sí? Entonces cuando Krishna aparece es muy diferente a nuestra aparición. ¿No? Krishna aparece por su dulce deseo. Nosotros estamos forzados a aparecer en base a las actividades ¿no? fruitivas al comienzo, nuestro karma. Estamos forzados a aparecer en ciertas familias, ciertas formas de vida, ciertos lugares. Lo mismo a las clases sociales también. Está todo regulado por la ley del karma. Son todas reacciones a nuestras actividades anteriores. ¿No? Bueno, entonces, ¿no? Bueno, volviendo al tema del texto acá. ¿No? Acá Krishna está instruyendo a Arjuna. Arjuna se ha entregado a Krishna. Viendo lo inútil que era su opinión así limitada, ¿sí? ¿No? Primero había argumentado con Krishna, habían hablado así como amigos, ¿no? Arjuna había dicho algo, ¿no? Bla, 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 ¿no? Y Krishna había también hablado algo, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, y como llegaron a una cosa, llegó el momento que Arjuna empezó a realizar que, en realidad soy un tonto. No sé realmente, no tengo idea de lo que debo hacer, lo que no debo hacer. Y de esa manera se entregó a Krishna, realizando que su amigo no era un amigo ordinario, sino que un amigo perfecto. ¿Sí? ¿No? Mismo se cuenta que cuando Krishna ya tenía como 125 años, todavía aparecía como un joven. Porque el cuerpo de Krishna en realidad no está sujeto a las leyes de la naturaleza inferior. ¿No? Entonces, ¿no? Esa es la posición del Señor. ¿No? Es Nava Yovana. Nava Yovana significa ser eternamente joven. ¿No? Nosotros nacemos, ¿no? Bueno, cuando uno nace, ¿no? Tiene ya muchos problemas al nacer, ¿no? Después crecer, hay más problemas. Durante la vida tenemos tantos problemas, es una ardua lucha, todos los días estamos tratando de solucionar problemas, ¿sí? Y de esa manera pasamos por la vida y en la última instancia estamos forzados a abandonar ese lugar. ¿Sí? Hay una historia muy linda, muy linda. Disculpen que... Bueno, hay una historia muy linda. Había un brahmana, joven, ¿cómo se llamaba? No recuerdo, ya me va
ya lo voy a recordar mientras que estoy contando su historia. Entonces este joven vivía en otra época. Bueno, antes se escribe en el Srimad Bhagavatam que las épocas anteriores eran muy diferentes, ¿no? Hoy estamos viviendo el era de Kali, en donde la degradación está, ¿no? Se cada vez más y más te degrada todo, ¿no? Nos estamos alejando más y más de la armonía natural. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? No sé cómo es en español. ¿Cómo es? ¿No? Sí, eso. Sí. O sea, de la orden divina. ¿Sí? Entonces, pero este chico nació en una familia brahmina. Brahmana, ¿no? Se refiere a personas muy civilizadas, colmados con todas las buenas cualidades, ¿no? Son como los dirigentes de la sociedad, enseñan, no solo lecciones así académicas, sino que enseñan por su propio ejemplo. ¿Sí? Bueno, él había nacido en una familia tal, y en esta familia se adoraban deidades. El proceso de servicio devocional es adorar deidades como las tenemos en el altar acá también. Entonces él salió buscando flores para la adoración en el altar. Y llegó en un momento de repente vio dos jóvenes, ¿no? Un joven y una joven que estaban abrazando, ¿sí? ¿No? Abrazando, ¿no? Y estaban ya la ropa estaba muy suelta y todo eso. Y cuando él vio esto, y debo decir una cosa con relación a esto, en esa época no se veía eso, no se veía. Si todo estaba muy bien ordenado, ¿no? Por ejemplo, las chicas se casaban a temprana edad, ¿no? Los hombres fueron bien preparados para aceptar responsabilidades. Los niños también fueron concebidos, ¿no? Después de los padres haberse sometido, ¿no? A ciertos procesos purificatorios para atraer buenas almas a la familia, ¿no? Porque dice, de acuerdo a la conciencia que tienen los padres al momento de la concepción, los niños vienen con esa conciencia. Entonces, ¿no? Todo estaba mucho más ordenado. Y en base a esto, tampoco no sabían publicidades así, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se? No sé, ¿cómo? Sueltas, ¿cómo se llama? Degradadas. ¿Sí? Y al ver esto, se quedó muy impresionado. Y se quedó pensando la joven, ¿no? Cuando vuelve a la casa, no la pudo olvidar, haber visto una cosa tal, no sé. Y tarde o temprano, ¿no? Se llevó la joven a la casa. ¿No? A la casa. Aunque él estaba casado con una mujer muy casta, muy buena, muy bien preparada para la vida de casado. Entonces se llevó a esa joven a la casa. Y tarde o temprano, más o menos, echó su propia esposa de casa y vivía con ella. Y como era un brahmana, una persona había sido un brahmana muy culto, altamente respetado en la sociedad por sus cualidades y su conocimiento. Entonces no pudo seguir con las actividades que había llevado a cabo, ¿no? Para mantenerse, ¿no? Sino que se volvió un delincuente, asaltaba gente, vivía en el bosque, ¿no? Para esconderse, ¿no? Robaba y todas esas cosas, que son más o menos comunes hoy en día, ¿no? Bueno, y pasaba el tiempo, tuvo, ¿no? hijos, y bueno, y por fin ya tenía como 85 años. 85, y tenía un niño chiquitito, ¿sí, ¿no? Un bebé, ¿cómo es un bebé? Y estaba muy apegado al bebé. Y Pablo explica que tener un hijo a los 85 años muestra lo degradado que era ese hombre, ¿no? Porque en el sistema de los ashrams, ¿no? se divide la parte en 4 partes, ¿no? Se toma como 100 años, los primeros 25 años más o menos educación para los brahmanas, ¿sí?
Después, los próximos 25 años de vida casada. Y una vez que los hijos son grandes, ¿no? Los padres de nuevo se aprovechan y se dedican más tiempo a la autorrealización, a la vida espiritual, ¿no? Y yéndose de la casa, visitando lugares sagrados, y cada vez volviendo menos a la casa, al hogar, ¿no? Hasta que, ¿no? El esposo se separa de la esposa, acepta la orden de sannyas, de renunciante, y normalmente la esposa se volvía a la casa de los padres, ¿no? Porque como he explicado anteriormente, ¿no? Las shastras, las escrituras védicas dicen que las mujeres siempre deben estar protegidas, no como hoy en día en donde se explotan las mujeres, no tanto, ¿no? Sino que son protegidas, ¿no? Entonces la primera, te mencioné eso el otro día, ¿no? Ayer, disculpen, lo voy a repetir otra vez, ¿no? Se dice que la mujer debe estar protegida en el comienzo de la vida por el padre, ¿no? Es el padre que la cuida, la protege. Después es protegida por el esposo, ¿no? Y cuando el esposo no está más, ¿no? El hijo mayor o los hijos mayores cuidan a la mamá, ¿no? Y no le dejan sola así, ¿no? Luchando para mantenerse. No, esto no. Además, es interesante que anteriormente, ¿no? Las familias, las personas aristócratas eran grandes, ¿no? Eso todavía se ve en muchas partes de la India, ¿no? Así como, ¿no? Cuando a veces viajamos a la India, ¿no? Y nos invitan grihastas, ¿no? Hombres de familia a casa, ¿no? ¿no? Le invitan los monjes a casa para santificar el hogar, les sirven, lavan los pies, les sirven comida santificada, ¿no? Y se acercan con preguntas pertinentes, ¿no? Preguntas muy importantes, ¿no? Y tal personas, los monjes dan bendiciones de esta forma. Entonces, bueno, y en base de esto, que él ya tenía 85 años, fue considerado una persona muy baja, muy degradada, ¿no? Bueno, y así pasó el tiempo y llegó el momento de la muerte, que estaba por, ¿no? Dejar su cuerpo. Y cuando llegó ese momento, de repente aparecieron los avadutas, ¿no? Los enviados del Dios de la muerte, ¿no? Se dice que hay una personalidad, unos mahajans, los 12 mahajans, máximas autoridades con respecto a las conclusiones védicas, ¿no? Vinieron para buscarle, ¿no? Se explica que personas muy pecaminosas son llevadas ante la corte de Yamaraj, ¿no? Y Yamaraj, ¿no? Les da lo que les corresponde, ¿no? Que es lo que les corresponde. Él determina cuál será la próxima vida entonces, ¿no? Bueno, entonces vienen los Yamadutas y se describen como Satanás, ¿no? Sí, sí. Como pie de caballo, cuernos, ¿no es cierto? Colas, ¿no? Y ¿no es cierto? Con ese aspecto, ¿no es cierto? Aparecieron ahí en la casa de, ¿cómo se llama? Ajamil, ahí está, gracias. Ajamil, ¿no es cierto? Entonces, como dicen acá, se pegó un justo, ¿cómo se llama? ¿Sí? Está muy aterrizado. ¿No? Y en esa situación llamó a su hijo. Y de una forma u otra había dado el nombre Narayana a su hijo. Narayana es el nombre de Dios. Pablo explica que debido a las actividades previas piadosas de Ajamil, él, cuando dio el nombre, Krishna le dio la inspiración de darle Narayana, el nombre Narayana. Entonces llamó Narayan. Capaz más fuerte todavía. Sí, ¿no? Y aparecieron los Vishnudutas. Los Vishnudutas. Los Vishnudutas significan los sirvientes del Señor Vishnu. O Narayan, ¿no? Tenían aspectos muy diferentes. Luminosos, ¿cómo es luminoso? ¿No? Tenían la misma tez de la piel como Krishna, ¿no? A su lado. Tenían 4 brazos, llevando diferentes
artículos en cada mano. Bueno, y cuando aparecieron los Yamadutas estaban, ¡ah! ¿Quiénes son ustedes que nos están impidiendo de cumplir con nuestro deber? Llevar ese hombre pecaminoso, ¿no?, ante Yamaraj, al que, ¿no?, reciba lo que le corresponde, ¿no? Sí. Entonces empezó una discusión entre los Yamadutas y los Vishnudutas. Y los Yamadutas decían, ustedes parecen personas muy finas, ¿cómo nos están impidiendo de nuestro deber de llevar a ese hombre pecaminoso para ser castigado apropiadamente, ¿no? Entonces los Vishnudutas empezaron a hablar, ¿no?, muy fino. Dicen, no, usted no tiene derecho a llevárselo, porque él ha llamado el nombre, recitado el nombre de Dios. Y en base de esto ha sido completamente purificado, liberado de todas las reacciones pecaminosas que haya acumulado en el corazón. ¿No? Es muy interesante esa declaración de los Vishnudutas, ¿no? Prabhupada explica los significados, ¿no? Normalmente nuestras actividades piadosas no llegan a purificar nuestros deseos, ¿no? Por ejemplo, Prabhupada a veces daba ese ejemplo, como los cristianos, ¿no?, los católicos, para la iglesia para confesar sus pecados, ¿no? Después el cura dice, bueno, haga tal cosa, ¿no?, canta la Ave María, el Padre Nuestro, ponga algo en la cosa, en el canastita, no sé, ¿no? Y está, no dice Hare Krishna, ¿no? Que vayas con Dios, no sé, que vayas con Dios. ¿Sí? Pero el problema es, de nuevo se dedican a las mismas actividades pecaminosas, con la esperanza de ser aliviado, ¿no?, perdonado el próximo fin de semana, ¿sí?, en la iglesia. En otras palabras, la purificación, no sé cómo se la expiación, no llega muy profundo, ¿no?, a lo más sutil, a nuestros deseos, ¿no? Desear es la actividad del alma espiritual. Hemos venido acá por nuestros deseos y si logramos purificar nuestros deseos, también podemos regresar de vuelta al lugar, de vuelta a Cristo, ¿no? Entonces los Vishnudutas decían algo muy interesante, ¿no?, que había expiado todos los pecados y bueno, y se había, en otras palabras, se ha purificado profundamente en el corazón, ¿sí? Y de esta manera ¿no?, empezaron a discutir, ¿no? Y mientras que estaban discutiendo, ¿no?, el devoto se sentía muy agradecido a los Vishnudutas. Y cuando quería dedicarse, ¿no?, a hablarles a los Vishnudutas, desapareció. Y los Yamadutas volvieron a la corte de Yamaraj y le contaron lo que había pasado. El problema bueno, no es un problema, pero bueno, ellos no fueron capaces de entender que había una persona superior a Yamaraj. ¿Sí? Ellos habían pensado que como él regulaba esto, ¿no?, el destino de las personas, después de la muerte, ellos pensaban que era Dios, era el Supremo. ¿Sí? Pero Yamaraj, Yamaraj empezó a hablarles y les explicaba que no, en realidad fue muy bueno lo que pasó. Y les instruyó, le dijo, cuando ven a alguien con kuntis, tilak y todas las cosas emblemáticas, cosas, ¿no?, y Vaishnavas, no los tocan. Sí. Y él les contaba que, como ya mencioné, hay 12 Mahajans, ¿no? Él decía, ¿cómo era el primero? Brahma, no recuerdo. Pralajana, Shambhu, Kumara, Kapilo Muni, Pralajana Bhishma, Bali, Vyasakim, Vayam, ¿no? Mencionaba a todas esas grandes autoridades con nombre, ¿no? Primero Brahma,
¿no? Después, Narada Muni, bueno, se puede decir que es uno de nuestros Paramagurus de nuestra sucesión discipular. ¿Sí? Después, los 4 Kumaras, Kumara Kapila, ¿no? Que se menciona en el 3er capítulo del Srimad Bhagavatam, Manu, Swayambhuva Manu, después Prahlad, ¿no? El gran devoto Prahlad, y Bhishma, ¿no? Janaka o Bhishma, Janaka, ¿no? El padre de Sita Devi, y después, ¿cómo era? Bhishma, ¿no? Bhishma, ¿no? El gran devoto que también apareció en la batalla de Kurukshetra. Y todas esas personalidades tienen sus cosas, ¿no? Las actividades, esas grandes personalidades se mencionan en la Shastra como ejemplar, grandes personalidades. Después el último, ¿no? Decía Bali, ¿no? Bali Maharaj, Vyasaki, ¿no? Vyasaki significa el hijo de Vyasa, ¿no? Shukadeva Goswami, y Swayam no es un nombre, sino que él decía nosotros, o sea, se incluyó también entre los 12 Mahajas. Bueno, entonces, y se cuenta que, como decimos, ¿no? Que, ¿cómo se llamaba el devoto? Ajani. ¿No? Logró la liberación, ¿no? Simplemente al entonar el nombre del Señor con devoción. Y aunque estaba llamando a su hijo inclusive, ¿no? El nombre era tan poderoso que logró todo lo que logró, ¿no? Entonces, de esta manera, ¿no? En esa parte se enfatiza especialmente ese punto, ¿no? Que el canto de los santos nombres es un proceso muy poderoso para lograr la liberación, ¿no? Y no solo la liberación, sino que despertar en el corazón nuestra relación amorosa con Krishna. ¿Sí? Si nos dedicamos sinceramente al canto de los santos nombres, ¿no? Logramos lo mismo, ¿no? Lo que debemos hacer es, ¿no? Como todas las mañanas acá en el templo, durante el programa matutino, ¿no? Escuchemos las 10 ofensas que se debe evitar al cantar los santos nombres. ¿Sí? Sí. Y la primera ofensa, blasfemar a los devotos que han dedicado sus vidas a la propagación del santo nombre del Señor. Esa ofensa se debe evitar. Es la ofensa que describe como la ofensa del elefante loco. ¿Sí? ¿No? Cuando el elefante aparece en un lugar, no tiene pies tan grandes, ¿no es cierto? Lo dejamos entrar en nuestra huerta, ¿no? Y te queda todo, ¿cómo se? ¿No? Aplastado. Pero el elefante loco, Pablo decía, a veces los elefantes toman, ¿cómo se? Jugo de caña, ¿cómo se? ¿Jugo de caña? No de caña, sino que hay una palmera en India que tiene, ¿cómo es eso? Yeah. ¿No? Le ponen, se ve en Mayapur, ¿no? Le clavan un tubo, ¿sí? Al tronco y a la mañana sale el jugo, dulce. ¿Sí? Y se fermenta muy rápido, ¿sí? Especialmente cuando hay mucho calor, ¿no? Entonces Pablo dice, a veces los elefantes cuando toman esto, ¿no es cierto? Encuentran uno de esos potes, ¿no? Colectados por los hombres, se intoxican, ¿no es cierto? ¿No? ¿No? Y aplastan todo. Y esa ofensa de volverse envidioso con los Vaishnavas que han dedicado sus vidas a la prédica especialmente, ¿no? Que viajan, predican, ¿cómo será Pablo? Pablo es nuestro mejor ejemplo. ¿Sí? ¿No? Criticar esas clases de personas se describe como la ofensa del elefante loco. ¿Sí? Y hay varias ofensas más, no quiero expandirlo más con respecto a esto, con las ofensas. Si quieren escuchar las ofensas, los invito a venir en la mañana. Todos los días en la mañana estamos escuchando de las ofensas antes de empezar a cantar nuestras rondas. ¿Sí? Shravanam Kirtanam Vishnu. ¿Sí? Escuchar y glorificarlo a Vishnu. Vishnu es otro nombre de Krishna. ¿Sí?
Eso es el proceso recomendado para esta era. Es el Yuga Dharma. ¿No? En otras eras, la gente se dedicaba a grandes austeridades y un montón de cosas. Lo mismo tenía muchas más facilidades. Las vidas eran muy largas y todo. Todo el ambiente era diferente, ¿no? Por ejemplo, se cuenta en el Satya Yuga, dominaba el amor y la bondad, ¿no? La gente era buena, ¿no? Y rara vez se veía gente así, cosas que perturbaban, ¿sí? Demonios y todo. ¿Sí? Inclusive dice, ¿no? Anteriormente los demonios y los devotos vivían en planetas separados. Después de un tiempo nacían en la misma familia, ¿no? Y ¿cómo era? Sí, en la misma familia. Y después de un tiempo aparecen en el mismo corazón, en la misma familia primero, y después en el mismo corazón. ¿Sí? Interesante ese punto, ¿no? Así que anteriormente eso fue más, todo estaba más separado, mejor dicho, más ordenado. ¿Sí? Ordenado en el sentido que las personas tuvieran la oportunidad de progresar realmente, ¿no? Hoy en día se mira el progreso en el desarrollo económico, en la tecnología y todo esto, ¿sí? Pero en realidad eso es todo externo, ¿no? Anteriormente se le daba más importancia a la evolución espiritual. Bueno, vamos a terminar acá. Hoy no voy a ir hasta las 10. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? Sí, ¿quieres un comentario? Una pregunta, lo que significa para que, porque me parece que necesita descansar, mañana va a haber otra clase, tiene que viajar a la noche, así que la No, pregunta viene. eso no estaba antes. A las 7 de la mañana. ¿Va a venir? Sí, Qué bueno. estoy quedándome acá a la vuelta. ¿Ya ha venido antes? Es mi primera vez en el ISKCON de Buenos Aires, pero conozco ISKCON en Estados Unidos. En Atlanta primero, mi primera vez fue en Atlanta. Conocí a una comunidad de Alachua, Ya. creo que en el norte de la Florida. Sí, sí. Yo vivo en la Florida, vivo como a 45 minutos de Miami. ¿Dónde viven? ¿Dónde viven? No, vivo en Pompano Beach. Ajá. Pero a veces voy al ISKCON de Miami. Si no, Qué bueno. Me queda lejos, Ya. pero me gusta ir a veces. Coconut Grove. Sí, el de Coconut Grove, sí, así es. Gracias. Hare Krishna. Hare Krishna. Ahí todo el mundo habla español. ¿Perdón? Ahí todo el mundo habla español en esa parte, ¿no? Sí, pero el servicio es en inglés. Ah, bueno. Pero Yo siempre daba la clase en español ahí. ¿sí? Sí. Venían muchos devotos que hablan español, cosas español, ¿no? Y pocos americanos. Sí, Yeah. mucho latinoamericano. Sí, sí. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Hay alguna técnica, o sea, hay como alguna técnica al principio cuando uno está cantando el Maha Mantra? Yo lo canto como en las mañanas o a veces si voy a caminar una caminata larga, acabo de regresar de Bariloche y Ajá, hice una ok. caminata como de 10 horas. Ok. Y lo único que me ayudó a llegar a la cumbre fue Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Yeah. Pero Yeah. lo que hago, Siga apreciándolo. sí, realmente puedo apreciar esa fuerza que me transmite, pero a veces siento, debería de esforzarme de realmente cantarlo a la mañana, al mediodía, en la tarde y en verdad incrementar las rondas constantemente. Yo sé que sí, pero Yeah. ¿qué hago al principio? Estoy haciendo algo mal si lo hago en cualquier hora del día o... No, Yeah. puede ser estricto conmigo, está bien. Ya. Es mejor cantar las rondas temprano en la mañana. Sí. En la mañana domina más la movida, la bondad. Está tranquilo todo. Uno puede escuchar muy bien el mantra, las sílabas del mantra. Sí. Una vez que ya comienza todo el mundo a despertarse y los coches, los teléfonos y todo, no es la misma modalidad. Bueno, Hare Krishna, ¿alguna pregunta? Sí. Fuerte. Justo leí ahí en el Shimabara, en el canto 2, que a veces puede ser que por mucho tiempo que uno canta Hare Krishna no se le derrite el corazón.
entendí. Que a veces por mucho tiempo que cante Hare Krishna no se derrite el corazón. Pero y si ocurre cuando uno ve a las deidades o ve así la Prabhupada o escucha al maestro espiritual, ocurre. Ya, ayuda. Lo más importante en realidad la asociación con los devotos, sadhu sangha. ¿No lo sientes? Sí, ¿no? Ahora que viven más lejos, ¿sí? ¿No? Se nota, ¿no? ¿Ah? Sí. Por eso en el comienzo del movimiento todos los devotos vivían en el templo. Inclusive parejas vivían en el templo. Y Pablo insistía mucho en esto, ¿no? Porque la asociación nos hace a crecer en conciencia, tener la asociación con los devotos. Y después, bueno, éramos todos jovencitos. Y después los devotos empezaron a casarse, empezaron a vivir afuera, ¿no? Preocupando con su, bueno, tratando de mantener sus familias, sus hijos, su familia y todo. ¿No? Pero al comienzo éramos todos jovencitos. Pablo era la única persona mayor en el movimiento. ¿No? Y teníamos este saying, como es ese dicho, no confía en nadie más allá de 30. ¿Sí? En serio, sí. Y de una forma u otra, ¿no? Nos fuimos todos seguidores de Pablo. Pablo tenía más de 70 años ya. ¿Sí? Y la gente se asombraba a veces, ¿no? Que estábamos siguiendo a una persona tan mayor. Y le hicieron una entrevista a Pablo, ¿por qué todos sus seguidores son jovencitos? Pablo dijo, son más inteligentes. Yo conté eso, ¿no? Así, siga nomás y venga más al templo, si puedes, si puedes. Bueno, hay otra. ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué me llamó la atención? Sí. Hoy. De lo que escuchaste ahora. Sí, me llamó la atención el hecho de que más allá de las actividades que uno realiza durante todo el día, es decir, lo que manifestó acá la devota, es decir, ese canto a la mañana ordena todo el día. Es decir, esa modalidad de la bondad, el amanecer, el canto en ese momento como que ordena todo el día de alguna manera diferente. Y la persona que no lo hace todo el día está chocando los coches por todos lados. Yeah. Es como... Lo que él dice es Vigyan, ¿no? Es conocimiento realizado. Pablo decía Vigyan es sabiduría. ¿Sí? ¿No? En base a la experiencia que ha tenido ese devoto, lo conozco hace muchísimos años. Y era simplemente, siempre igual. Capaz el tamaño ha cambiado un poco, ¿no? Pero... sí. Pero es tal cual, es eso. Ya. Es el canto. ¿No? Está hablando de una persona que ha tenido mucha experiencia. Nos conoce desde el comienzo, cuando comenzamos acá. ¿Sí? En 81. Ya apareció, ¿no? 81. Los primeros bhaktas que venían. O Menaka. Sí, Menaka también. También ya estaba cuando llegué. ya era devota cuando llegué. Sí. Con Atma Rama. Bueno, pero hay una pregunta en relación con lo que estamos hablando. Sí. Bueno, Maharaj, igual. Gracias por la clase. Gracias. Quizás no es tan relacionado, o quizás sí tenga alguna relación con lo que se habló, pero bueno, yo por ahí a usted no lo voy a ver y quería preguntarle algo porque bueno, no sé cuándo volveré a verlo. Más fuerte. Que quizás a Maharaj no lo voy a volver a ver, esta pregunta quizás no está tan relacionada con la clase, pero por ahí sí tiene algo que se una a la clase. Entonces, como no sé si lo voy a volver a ver, o sea, ahora ya es hasta que venga la próxima sería. Entonces prefiero hacérsela ahora en la clase.
cómo uno tiene que, o sea, superar cuando hay un familiar que abandona el cuerpo, ¿no? En realidad, quizás el hecho de estar un poco lejos, ¿verdad?, del templo y todo, a veces uno estar más a esta etapa de mi vida, que tuve una vida de brahmachari, estar predicando a full, y ahora estoy más como en la tierra, en un sentido, con los pies más trabajando y haciendo, bueno, lo que en su momento no lo hice, ahora estoy. Pero eso también hace que como por ejemplo, abandonó el cuerpo un cuñado mío, que era un maestro mío de artes marciales, desde los 12 años más o menos, y a la vez cuñado, y noté que como que uno, o sea, sufre a veces más de la cuenta, ¿no? O sea, pena. Y después me doy cuenta que eso es algo de la mente, que quiere llevar a los recuerdos y hacerlo sufrir a uno. Entonces, ¿hasta dónde uno tiene que sufrir? Porque ahora Adhibodhika Klesha, estuve hablando de esto. Problemas que experimentamos de parte de otros. Eso también es, ¿no? Estamos apegados a alguien y perdemos la asociación y nos hace sufrir. Esa es la parte de la edificación con el cuerpo, ¿no? Todo lo que está relacionado con nuestros cuerpos, la familia, el ambiente, la nacionalidad también y todo esto, la raza inclusive, ¿no? Esa es toda la edificación con el cuerpo. Y al edificarnos, ¿no?, al aceptar todas esas designaciones temporales, estamos sujetos a los problemas que estás experimentando, ¿sí? Hay que verlo, entenderlo más el punto de vista de Krishna, como Krishna está aplicando todo eso en el Bhagavad Gita, ¿no? Así como el alma corporificada pasa continuamente en la niñez, en la juventud, luego cuando llega la muerte el alma pasa a otro cuerpo. El alma sensata no se confunde por tales cambios. Jai. Tenéis que seguir cantando las rondas, leer el Bhagavatam todos los días. Ahí viene la fuerza. Ahí viene la fuerza. Tenemos que volvernos más conscientes de Krishna, ¿no? Ver las cosas más desde el punto de vista de Krishna, consciente de Krishna, ¿no? La luz del conocimiento que nos da Krishna, ¿no? Estamos acostumbrados a esa oscuridad, la ignorancia, identificándonos con algo que no somos en realidad, este cuerpo, sino que somos almas espirituales. Y más que nosotros nos apegamos a todas las condiciones materiales, sufrimos. Todo esto solo crea sufrimiento. ¿Sí? Hay gente que pierde el perro y se quieren suicidar porque pierden la asociación con el perro. ¿No? Están tan apegados, ¿no? tan identificados con lo temporal, que les crea muchos problemas. Cuando grandes personalidades dejan el cuerpo, es diferente. Estamos ansiosos de estar con ellos, atestiguar, ¿cómo se no? Aprenderle. Prabhupada no solo nos enseñó a cantar las rondas, sino que también nos enseñó cómo morir. Hasta el último momento, Prabhupada era Acharya, el que nos enseñaba por su propio ejemplo. ¿Sí? Y no solo eso, mismo, casi hasta el último momento, Prabhupada estaba siguiendo la orden de su maestro espiritual, predicar en inglés, ¿sí? En Occidente, para el Occidente. ¿No? Hay la última lección, hay un vídeo de Srila Prabhupada donde Prabhupada está en Vrindavan, está acostado en la cama, ya no se puede mover prácticamente, ¿no? Y los devotos, Jayadvaita Maharaj, Pradyumna, ¿no? Ayudaban a Srila Prabhupada. ¿Sí? Jayadvaita Maharaj leía el sánscrito, ¿no? O mejor dicho, Pradyumna leía el sánscrito, Prabhupada le llama, ¿no? Lo identificaba como su pandit, ¿no? Y Jayadvaita Swami mantenía el micrófono cerca de la boca de Srila Prabhupada.
Y Prabhupada seguía, ¿no?, traduciendo los versos y dando sus explicaciones, sus significados. Era tan claro, ¿sí? ¿No? ¿Cómo se dice en español? ¿No? Tan claro. Uno lee los significados hoy en día y no parece ninguna diferencia entre los comentarios que Prabhupada había dado antes, cuando estaba de mejor salud. ¿Sí? Y con eso Prabhupada nos dio un ejemplo muy importante, ¿no? Él había, ¿no?, seguido la instrucción de su maestro espiritual. Y todo los logros que había obtenido, Prabhupada lo había relacionado con las bendiciones de su maestro espiritual. ¿Sí? Eso es en realidad cómo debemos organizar nuestras vidas, ¿no?, en base a las instrucciones que nos da el maestro espiritual, ¿no? Él recibió esa instrucción cuando había sido joven, ¿no? En el primer encuentro, Prabhupada ni se conocían, nunca se habían visto antes. Cuando el Prabhupada entró ahí en el lugar donde Bhaktisiddhanta estaba en una reunión predicando a gente, cuando los vio los dos jóvenes, ¿no?, dijo: ustedes son dos jóvenes educados, ¿no? ¿Por qué no llevan, ¿no?, el movimiento de Chaitanya Mahaprabhu Occidente, predicando la lengua inglesa? ¿Sí? Y Prabhupada recibió esa misma instrucción 2 veces. ¿Sí? Le escribió una carta, eso fue en 1936, ¿no?, al fin del año, como en diciembre. Y en el comienzo de enero, Bhaktisiddhanta Saraswati se fue. Entonces Prabhupada le escribió una carta muy linda, muy interesante, que nos enseña, ¿cómo se dice? Muy instructiva. ¿No? Él le dijo a Bhaktisiddhanta Saraswati: bueno, yo no soy un monje que puede vivir en el templo y dedicar su vida completa al servicio devocional. Yo soy un grihasta, soy un hombre casado, ¿no?, de familia, ¿no? Estoy dedicado a mis actividades de mantención y todo esto. Pero por favor, mi querido maestro, dígame cómo yo puedo servirte. Es muy interesante esa pregunta, ¿sí? Muy importante esa pregunta. ¿Cómo yo puedo servir? Y Bhaktisiddhanta Saraswati respondió. Él dijo: sí, recibió la misma instrucción. Y agregó algo más. Dijo: si haces eso va a ser bueno para la gente y va a ser bueno para ti. ¿Sí? Y cuando Prabhupada recibió esa carta de Bhaktisiddhanta Saraswati, empezó a dedicarse mucho a la instrucción de su maestro. Empezó a publicar Back to Godhead, no sé cómo se llama. ¿No? Sí, muy simple, una hoja solamente, así papel, ¿no?, con blanco y negro. Y salía a distribuir esas revistas inclusive, ¿no? Se iba a lugares donde, ¿no?, de chai significa té, ¿no? Los ingleses introdujeron eso en la India, el té, ¿no? Y ¿no?, había muchos lugares donde la gente así se reunía, tomaba té, ¿no? Era como se ha vuelto una costumbre, hasta hoy en día. Si viajas en la India, en tren o algo por el estilo, siempre escuchas chai, 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 ¿no? También en el té en todas partes. Bueno, entonces Prabhupada empezó así, ¿no? Y después inclusive Bhaktisiddhanta Saraswati empezó a aparecer en sus sueños. ¿No? Y dije que tomara sannyas, ¿no? O sea, que deje todo su enredo y dedica la vida completa, ¿no?, a la misión. ¿Sí? Y hay un libro, no recuerdo el nombre, una discípula de Prabhupada. Ella escribió un libro con entrevistas que había hecho con personas que conocían Prabhupada antes que Prabhupada venía y antes que había tomado sannyas. Muchos grihastas, mucha gente que lo conocía así, ¿no? Y bueno, ellos contaban que Prabhupada siempre estaba, ¿no?, se dice, absorto en esa misión, ¿no es cierto?, ¿no?, averiguando todo eso, ¿no? Inclusive se cuenta que Prabhupada tenía una tienda al final, una farmacia, ¿sí? ¿No? Farmacia, sí.
y mismo producía las medicinas y todo. Entonces, y la gente, los vecinos, también ¿no? hablaban de él. Decían, siempre se veía, ¿no? Cuando no había nadie, ni unos clientes en el negocio, siempre leía libros muy gordos. ¿Sí? ¿Sí? Estaba siempre absorto en estudiar. Y cuando venía la gente a comprar algo, los enredaba, ¿no? predicándoles. ¿no? Bueno, no vamos a encontrar ahora todo el Lilamita acá, ¿no? Sí, estoy contigo todavía. Sí, tiene que dedicarse más a la práctica, ¿sí? Aprovechándose del tiempo que tienen, ¿no? Aunque sea poco, pero ¿no? Como Krishna dice siempre, Manmana Bhava Mat Bhakto, siempre piensa en mí, Krishna dice, siempre piensa en mí. ¿Y cómo podemos pensar en Krishna si no sabemos nada de Krishna? Por eso tenemos que informarnos, educarnos, leyendo los libros que nos dio Srila Prabhupada. ¿Sí? ¿Qué le parece? La esposa, ¿qué dice? ¿Ah? ¿Lo van a hacer? Sí. Hay testigos acá, Qué bueno. Sí. Les deseo que tengan mucho éxito. Ya son devotos de tantos años. Sí. Y de los devotos de tantos años se esperan que den un buen ejemplo. ¿Sí? Tienen esa responsabilidad también. ¿Sí? Antes se te veía sin barba, ¿no? Pero cortito, ¿sí? ¿no? Vestido en ropa devocional siempre, liderando los kirtans, ¿sí? Canta muy dulce, ¿no? ¿Saben? ¿Sí? Canta muy dulce. ¿Sí? Y estamos ansiosos de escucharte otra vez, ¿no? Como domingos, ¿no? Cuando viene mucha gente. ¿Sí? Bueno. Ok, ¿algo más? Hay algo que en el pasatiempo de Ayamila que a mí siempre yo termino de como de empezar a realizarlo, a comprenderlo profundamente, porque Ayamila siendo una persona que bueno tenía todo a su favor, al final termina desaprovechando eso y luego de no haber dedicado casi nada de su vida a Krishna, Krishna lo salva. Yo creo que como demasiado simple, no debe haber algo más profundo para comprender, o sea, yo lo veo como la misericordia absoluta de Krishna, que está en todos lados viendo todo y que a pesar de simplemente haber puesto su nombre a un hijo y dijo, bueno, El Bhagavatam cuenta que no era la primera vez que había cantado los santos nombres, sino que el hijo se llamaba Narayana, y siempre decía Narayana, 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 ¿no? Entonces ya estaba, en un sentido ya estaba protegido. ¿Sí? Eso se cuenta en el Srimad Bhagavatam, sexto canto. Pero en ese momento, sí, era muy intenso, ¿no es cierto? ¡Narayana! ¿No es cierto? ¿No? ¿Sí? ¿Ah? Ya estaban por morir, estaban con miedo al ver estos Yamadutas, ¿sabes? Esos personajes espantosos, ¿cómo es eso? ¿Sí? Shri Prabhupada que